Hola hermanos, el día de hoy 29 de agosto del 2024, todos los 29 de agosto de todos los años celebramos la memoria, es una memoria, cuidado, no es una fiesta, tampoco es una solemnidad, ¿no? Es solemnidad la natividad de San Juan Bautista, pero este es el martirio de San Juan Bautista. ¿A qué responde esto? No tenemos evidentemente datos de exactamente cuándo fue martirizado. Lo que sí tenemos claro es que su martirio es un punto de inflexión también en la vida del mismo Señor Jesús, como lo había sido el momento en el que fue capturado. Ya lo voy a hablar precisamente a partir del Evangelio, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Por qué la fecha? La fecha corresponde a que en Sebaste fue dedicada una basílica ahí en el lugar donde supuestamente los discípulos le enterraron. Y entonces la dedicación de esta basílica en el siglo IV fue precisamente un 29 de agosto. Entonces por eso es que quedó la celebración. ¿Qué más podemos decir? De las reliquias se tenía la cabeza, porque los discípulos recogieron el cuerpo y lo enterraron. Entonces la cabeza pues, fue decapitado, era la reliquia que se conservó. Esa reliquia luego se va a llevar a Italia, o sea, es decir, es una cosa, allá está en Italia y bueno, de hecho en un lugar de San Sebastián y Cápite que no debería ser así, digamos, pero ahí está la reliquia de la cabeza de San Juan Bautista. La celebración propiamente, la memoria, digamos, se empezó a celebrar, fíjense, se celebraba primero en Francia, en la zona de la Galia, antes que en Roma. Sí, porque ya se tiene certeza absoluta de que en el siglo V ya había una celebración en honor a San Juan Bautista en la zona de Galia, del martirio de Juan el Bautista, no de la natividad es otra cosa. Pero bueno, entonces, claro, decir la verdad tiene sus consecuencias, vivir en la verdad tiene consecuencias mayores. Vamos, ahora, la primera, como es una memoria, el Evangelio es el único que es propio. Entonces, la primera lectura está tomada de la primera carta a los Corintios que vamos a comenzar a leer el día de hoy y que nos va a acompañar esta semanita, los días que quedan de esta semana y 3 semanas más. ¿Okay? Entonces son 3 semanas y media que vamos a leer esta primera carta a los Corintios. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos por partes. Corinto. Recuerden que Corinto era un puerto, ahora era un istmo, ¿no? Pero ahora ahí hay un canal que pasa del mar Egeo al Adriático, entonces ya eso ya hace que no sé. La ventaja de Corinto era eso, que tenía un puerto en ambos extremos y entonces por eso era una ciudad importantísima, ¿no? Pero muy disoluta. Era una ciudad famosa por sus prostíbulos, entonces de ahí viene tanta fama en Corinto. Luego, ahí en Corinto se celebraban los Juegos Ísmicos, los Juegos del Istmo, y eran los más famosos después de los Juegos Olímpicos. Entonces era una ciudad con mucho movimiento, muy dinámica. Pablo se supone que debe haber estado ahí entre el año 51 y 52. Ahí pues, él formó la comunidad con Áquila y Priscila, que ya estaban ahí, que eran cristianos, pero no habían empezado a hacer la evangelización, digamos, propiamente hasta que Pablo la inicia. Pablo escribió probablemente 4 cartas a los Corintios. Sí, tenemos la noción por lo que él mismo dice en sus cartas. La primera se perdió, entonces esta debería de ser la segunda, pero no tenemos la primera, entonces esta es la primera, ¿no? Y la debe haber escrito Pablo estando en Éfeso, en más o menos en lo que debería de ser, según el programa del libro de los Hechos de los Apóstoles, el tercer viaje de Pablo. Entonces Pablo le escribe esa carta a los Corintios porque se ha enterado a través de los de Cloé. Cloé era una señora que tenía ahí una naviera, tenía barcos que se movían entre Filipos, Éfeso, Corinto, y entonces ellos le llevaron el chisme. Entonces de ahí vendrá la razón de la carta.
pero la razón de la carta es complicada, ¿no? Hay un montón de temas. La introducción está, no. O sea, ahí es alabanzas, que tienen toda clase de dones, ¿no? Una manera de Pablo también. Miren, yo sigo insistiendo que Pablo en esta carta debe haber tenido algo de sarcasmo, porque él bien sabía que esa comunidad tenía muchos problemas de división, de intereses, problemas de preferencias por esto, por aquello, o por esto o por aquel. A Pablo, Cefas, Apolo, acuérdense. Y además, porque lamentablemente había unos problemas morales dentro de esa comunidad muy fuertes. Entonces, de ahí vendrá la razón. Pero aquí Pablo, interesante, ¿no? Siempre Pablo escribe acompañado de alguien. Aquí es Sóstenes. Y es interesante esto porque es una comunidad apostólica, misionera, que se dirige a una comunidad que ha sido misionada, no que ha sido creada por él, que ha sido fundada por él, no creada, que ha sido fundada por él. Y la insistencia, ¿no? Fíjense ustedes cuántas veces dice Cristo Jesús, que a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, en todo lugar que invocan el nombre de Cristo Jesús. La paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, ¿ok? Luego, con los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, porque el testimonio que damos de Cristo, entonces insistencia, ¿no? En esto, luego pasará a decir en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la unión con su Hijo Jesucristo. O sea, discúlpenme, si ustedes lo ven, ¿son cuántas veces? No las he contado. Apóstol de Jesucristo, una, Cristo Jesús, el nombre de Cristo Jesús, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces en un pedazo tan pequeño. Si solo son 9 versículos, prácticamente, entonces un versículo, cada versículo repite a Cristo, ¿no? Habla de Cristo. Piensen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene en la boca Pablo? A Cristo. De lo que habla es de Pablo, lo que habla es de Cristo. Pablo lo que hace es hablar de Cristo. Me preguntaba yo haciendo el análisis, no las conté, de verdad se los digo que las acabo de contar con ustedes. ¿Qué tengo yo en mi boca? O sea, ¿hablo de Cristo? ¿O de qué hablo? Hablo de política, hablo de fútbol, pero ¿de qué hablo? O sea, si no estoy hablando de Cristo, es que no estoy lleno de Cristo, porque de la abundancia del corazón hablan los labios. Entonces, esta es la clave. Pablo da un testimonio de alguien del que él está enamorado. Y el Cristo también está enamorado de Pablo. Pero digo, es este el problema. Por eso, a mí me parece, ¿cómo voy a enfrentar yo las crisis de mi comunidad si no estoy lleno de Cristo? Si estoy lleno de mí mismo, lleno de mi soberbia, lo que va a venir es un desastre. Pero cuando estoy lleno de Cristo es diferente, ¿no? Vamos, el Evangelio es propio, es propio, es Marcos, de hecho es el primer relato pues del martirio de Juan el Bautista, ¿no? Entonces Marcos 6, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven. Enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acuérdense la historia que está detrás. Herodes, Arquelao y Filipo son los 3 hijos de Herodes el Grande, entre los cuales se repartió el reino de Herodes, ¿no? El reino que tenía Herodes. Filipo fue muy mal gobernante y entonces perdió el reino, perdió la parte que le tocaba. La parte más próspera era Galilea, era la zona donde estaba Herodes. Entonces, claro, Herodías se va donde el cuñado, no por amor, sino por interés. Discúlpenme, pero hay que ser francos y sinceros. Yo siempre le bromeo que gracias a Dios eso se ha superado.
Es decir, matrimonios por conveniencia, mujeres que se van con gente que tiene, con varones que tienen más dinero, es una cosa rara en nuestro tiempo, ¿no? Y al revés también, cuidado, que yo no estoy aquí siendo machista, es que los intereses muchas veces son lo que privan. Piensen, tanta gente, ¿no? Que se casa duran 1 año, 2 años con y se pasan donde otro y ahí van algunos. Ya les digo, es una cosa verdaderamente loca, ¿no? Ahí no hay un compromiso. En fin, vamos a otra cosa. Segundo elemento. Fíjense cómo la figura de Juan el Bautista va jalonando la misión de la iglesia en el Evangelio de Marcos. ¿Cómo así, padre? ¿Cuándo empieza a predicar Jesús? Cuando capturaron a Juan el Bautista. Y este texto que estamos leyendo, el capítulo 6, está exactamente en medio de cuando Jesús envía a los 12 y cuando regresan los 12. O sea, esto es importante, porque entonces quiere decir que de alguna manera nos están queriendo hacer ver la misión tiene sus consecuencias y puede incluso representar el martirio. O sea que la misión de Cristo, la de la iglesia, va marcada por la entrega, por el sacrificio del ofertorio de Juan el Bautista. Tercer punto, me parece que es importantísimo, los personajes, ¿no? Herodes es un tipo que vamos, y los hay un montón, ¿no? Gente que le gusta escuchar, pero no quiere cambiar. Entonces, ¿de qué sirve perdón lo que voy a decir, ¿no? ¿De qué sirve que ustedes estén escuchando lo que yo les estoy compartiendo, lo que yo les comparto todos los días, y al fin, pero peor, veámoslo desde mi perspectiva, ¿no? ¿De qué sirve que yo esté preparando lo que les voy a decir y entonces no me aplico el consejo que les doy a ustedes? Entonces yo no cambio, o sea, yo sigo, qué bonito lo que leo, qué bonito lo que estudio, ay, qué bonito lo que comparto en las redes sociales, ay, qué bonito, ¿sí? ¿Y qué? Decir, de nada sirve tener gusto por escuchar a un predicador y al final no cambiar. Dios me está hablando. O sea, él estaba desconcertado, pero lo que sí tenía claro era su soberbia de no quedar mal ante la opinión pública. Entonces, por salvar un poco la imagen, porque eso es lo que está en juego, Herodes termina ofreciendo, imagínense ustedes, te daré hasta la mitad de mi reino. Por Dios, muchacho. O sea, no estás pensando primero en que tu reino implica personas, dependen de ti. Ay, ¿qué te importa? No, con tal que aquella bailó bonito y entonces a saber qué reggaetón bailó y entonces qué perreo hubo y entonces ahí se perdió el asunto. Es una cosa ridícula esta, ¿no? Luego Herodías, una mujer interesantísima o interesadísima, no interesantísima, interesadísima. Es terrible esta mujer. Imagínense lo que le hereda a Salomé, así se llamaba realmente, no lo dice el texto, pero se llama Salomé. Esta hija es odio. El rencor, el odio se heredan y esta mujer, eso es lo que le transmite a la hija. Y la hija tan pusilánime, ¿qué le pido? ¿Ya? La cabeza de Juan el Bautista. Mamá, eso no se pide, mamá. No, pues es que estaba en una corte, en un ambiente tal que nada, ahí no, la vida era lo de menos. Imagínense una muchachita siendo prostituida de esa manera, perdonen la expresión, pero una mujer que baila en público delante de otros varones está considerada prostituta. En el tiempo del Señor Jesús, ¿verdad? Por favor, no van a caer en cosas que no. Pero es cierto, esa es la imagen que se presenta, es eso. Una mujer bailando delante de otros varones en una fiesta no es exactamente la muchachita más pulcra sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿quién la prostituyó? Su propia madre. Eso no pasa tampoco en nuestro tiempo, ¿eh? No, para nada. Es una cosa extrañísima que llegue a ocurrir eso. Ya lo sabemos, ¿no? Las redes de prostitución, las redes de trata de personas, las redes de ventas de personas, cómo duele que detrás de todo esto hayan familiares que se prestan para esto, para vender a sus sobrinos, a sus hijos, ¿ya? Todo el tema de la pornografía infantil, todo esto, realmente es una cosa que es, no. Bueno, pero es que es ese ambiente. Y le cuesta la cabeza a Juan el Bautista, ¿no? Precisamente porque la combinación de estos tres pusilánimes, la combinación de estos tres cobardes, que ninguno, aquel escucha pero no cambia, esta escucha y lo que hace es respirar por la herida, y la otra, que lo único que ha aprendido en su casa es a odiar. Ojalá no ocurra en ninguna de nuestras casas, ¿eh? Les invito a hacer una oración, es muy interesante, atribuida al Mahatma Gandhi. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso.
Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. Señor, si yo me olvido de ti, nunca te olvides tú de mí. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan Bautista, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre de jueves. Así que todos a hacer visita al Santísimo, todos a tomar un tiempo para estar ahí y darnos cuenta de qué está llena nuestra boca, más bien, de qué está lleno nuestro corazón. Porque si está lleno de la verdad, como Juan el Bautista, corremos el riesgo de encontrarnos en la vida de Herodes, Herodías y Salomés. Pero eso no significa que los derrotados seremos nosotros. Siempre serán ellos. Feliz jueves para ustedes.